Hola, ¿qué tal amigos hermanos? Un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico que ha causado muchas opiniones, muchas controversias, muchas acusaciones, como es la poligamia. Sobre todo la poligamia en la Iglesia de Jesucristo cuando fue restaurada en estos últimos días, y durante algunos años se vivió esta ley de matrimonio plural. Y eso ha causado que nos insulten, que nos denigren, que nos llamen pecadores y que nos pongan el cartelito de que todavía se sigue practicando esta ley en la Iglesia. Vamos a explicar un poquito lo que es la poligamia o el matrimonio plural en la historia bíblica y en la restauración de los santos de los últimos días en estos últimos días. Y vamos a ver exactamente que la poligamia es una excepción al matrimonio normal, que es monógamo, pero no es en ningún momento, ni ha sido considerado en ningún momento un pecado por parte de Dios. Por lo tanto, vamos a ver en su justa medida, sobre todo históricamente, lo que es la poligamia. La poligamia, como hemos dicho, es un matrimonio plural, es decir, casarse un hombre con varias esposas, que se ha vivido de forma puntual y excepcional, siempre ordenado por Dios o regulado por Dios. En el Antiguo Testamento vamos a ver que estaba además regulado dentro de la ley mosaica, es decir, que no solo era una práctica que excepcionalmente se vivía, como se vivió en la época de los patriarcas, sino que luego ya en la ley mosaica se reguló y se vivía de una forma habitual, tranquila y serena, regulado completamente por la ley de Moisés. Teniendo en cuenta que el Antiguo Testamento es sombra y fundamento del Nuevo Testamento, pues no podemos desechar todo lo que pasó en el Antiguo Testamento. Sí que lo podemos ver como una preparación o como una forma diferente a veces de hacer las cosas que se perfecciona en el Evangelio de Cristo, pero vamos a ver que es fundamento también de la fe. Cristo siempre hablaba de las Escrituras, las citaba, y lo que citaba era el Antiguo Testamento, citaba las leyes, citaba todas las ordenanzas del Antiguo Testamento, y él mismo dijo que no vino a abrogar la ley sino a cumplirla, es decir, que no vino a romper algo que él mismo había establecido como el gran Jehová en el Antiguo Testamento, que es Jesucristo, el Jehová del Antiguo Testamento, sino que vino a cumplirla, es decir, vino a desarrollar completamente todo lo que se había previsto en el Antiguo Testamento, que era la profecía o la visión de un Mesías redentor que nos librara de la muerte física y del pecado, que es la muerte espiritual. Vamos a ver un poquito cómo en el Antiguo Testamento se vivía esta ley de poligamia. Vamos a ver cómo estaba regulada. Hemos dicho que estaba regulada. En Éxodo 21, justo el capítulo siguiente a los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, en el capítulo 21, versículo 10, se dice acerca de esto: si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Este versículo regula el caso de un hombre que toma una segunda esposa. Debía seguir cumpliendo con la primera. En Deuteronomio 21, la segunda ley del 15 al 17, nos dice algo también respecto al matrimonio plural o a la poligamia. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, sino que reconocerá al hijo de la aborrecida como primogénito. Esto regulaba la herencia en familias polígamas, protegiendo al primogénito, no al que fuera favorito, porque claro, en una relación con varias esposas podía ser una más querida que otra, y eso podía alterar el orden de primogenitura, y estaba bien regulado que el primogénito era el primogénito, fuera de la que más quería o de la que menos quería. En este caso le dice la aborrecida, o sea, son palabras muy claras. O en Deuteronomio 17:17 dice: ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Esta es una advertencia especialmente a los reyes y poderosos, que no solo podían tener dos o tres esposas, sino que podían tener muchas, ¿no? Pues le dice que no tome demasiadas, con lo cual vemos que la poligamia era habitual en el Antiguo Testamento, estaba regulada por la ley mosaica, y que en ningún momento se consideraba algo malo, sino que era una forma diferente de matrimonio. Y luego otra ley en Deuteronomio 25, 5 y 6, que es lo que se llama la ley del levirato, que la vamos a comentar porque tiene un matiz muy interesante en el Nuevo Testamento. Dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos sin hijo, su cuñado la tomará por mujer. En este caso, el matrimonio de levirato podía implicar poligamia, es decir, que si habían varios hermanos y uno moría sin descendencia,
su hermano, el siguiente hermano, la tomaba por mujer para levantar descendencia y que se mantuviera su nombre en la tierra. Si estaba soltero, pues no había poligamia, pero si estaba casado, se volvía a casar con su cuñada para levantar posteridad a su hermano difunto. Y en este caso era un matrimonio polígamo. Por lo tanto, la conclusión es que la ley de Moisés no instituye la poligamia como un ideal, pero sí que la regula como una realidad social. Y vamos a ver algunos ejemplos de profetas bíblicos, patriarcas y reyes en la historia del Antiguo Testamento que fueron polígamos, porque claro, si condenamos la poligamia y decimos que todo polígamo es un pecador, que es algo injusto, pues tendríamos que condenar, pues aquí tienen la lista, le pedí al ChatGPT que me hiciera una lista de profetas, reyes y patriarcas que vivieron la ley de la poligamia, y lo vamos a leer. El primero que tenemos es Abraham, como profeta y patriarca, que tuvo a Sara y Agar y posteriormente a Cetura, y lo vemos en Génesis 16, del 1 al 4, en Génesis 27 y Génesis 25:1, por si quieren repasar las escrituras. Jacob, Israel, el patriarca, tuvo 4 esposas, Lea, Raquel, Bila y Zilpa, las 4 esposas que son madres de las 12 tribus de Israel. Lo tienen en Génesis 29 y Génesis 30. Moisés, el gran profeta que sacó a Israel de Egipto, tuvo a Séfora y una mujer cusita. Éxodo 22:21 y Números 12:1. Ya pasamos a los jueces de Israel. Gedeón, el famoso Gedeón, tuvo muchas esposas. Lo vemos en Jueces 8, versículo 30. Elcaná, el padre de Samuel, el famoso Samuel, profeta de Dios, que tiene los libros de la Biblia, primera y segunda de Samuel. Su padre tenía 2 esposas. Él es hijo de Ana, la que era estéril, que deseaba tener un hijo y pedía por él, y nació Samuel, pero su padre tenía 2 esposas, Ana y Penina. Lo podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 1 y 2. Luego ya pasamos al rey David, rey y profeta, tuvo muchas esposas. Segunda de Samuel 3, Segunda de Samuel 5 y Hechos 2, 29 y 30 nos hablan de las muchas esposas que tuvo el rey David. Salomón, su hijo, rey de Israel, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 3. Joás, rey de Judá, 2 esposas. Lo vemos en Segunda de Crónicas 24, versículos 2 y 3. Y Roboán, rey de Judá, 18 esposas y 60 concubinas. Lo vemos en Segunda de Crónicas 11, 21. Por lo tanto, vemos que era algo habitual, algo regulado, algo que no se consideraba un pecado. Era una excepción, no era lo normal, pero ni en ninguna manera era algo pecaminoso. Y ahora vamos a ver un poquito la historia de la poligamia. ¿Hasta cuándo duró la poligamia en el contexto histórico? Bueno, pues en el Antiguo Testamento hemos visto cómo la poligamia era legal, estaba regulada por la ley de Moisés y fue practicada por patriarcas y reyes como Abraham, Jacob o David. No se presenta, esto lo dice la IA, le pedí una explicación y me lo explica y lo voy a leer tal cual, con sus luces y sus sombras, como quieran decirlo. Dice, no se presenta como un ideal, estos son comentarios, pero sí como una realidad social. Segundo, periodo intertestamentario entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Seguía siendo legal, aunque cada vez era menos común la poligamia. ¿Por qué? ¿Qué factores? Por la influencia grecorromana, la economía y la evolución ética del judaísmo fue haciendo desaparecer la poligamia, aunque todavía existía. El número 3. Ya en el Nuevo Testamento, en tiempos de Jesús, la poligamia era rara entre los judíos, pero no dejó de existir todavía. En el Nuevo Testamento lo impulsa claramente la monogamia, y los dos eran una sola carne, de Mateo 19, o Pablo cuando dice que el obispo debe ser marido de una sola mujer, es decir, que está claro que se impulsa la monogamia. Ya después del Nuevo Testamento, la poligamia continuó en algunos sectores del judaísmo, aunque ya fue prohibida en Europa alrededor del año 1000 después de Cristo por el rabino Gerson ben Judá. Conclusión: la poligamia pasó de ser una práctica tolerada en el Antiguo Testamento a ser rara en los tiempos del Nuevo Testamento y finalmente reemplazada por la monogamia como norma en el cristianismo. Y aquí una aclaración sobre el levirato que hemos hablado antes, de que si el hermano muere sin tener hijos, su hermano debe casarse con la cuñada para levantarle descendencia, ¿no? ¿Qué era la ley del levirato? Y la pregunta que le hacen a Jesucristo en Mateo 22 sobre la resurrección, y los saduceos que no creían en la resurrección le ponen el ejemplo de
de una mujer que se casó con 7 hermanos, porque fue casándose con uno conforme moría y tuvo al final 7 hermanos, y le preguntan, ¿y en la resurrección de quién será marido esta mujer? Porque tuvo 7 esposos, que eran los 7 hermanos que fueron cumpliendo con esta ley del levirato, ¿no? Primero dice, la ley del levirato establecía que un hombre moría sin hijos, su hermano debía tomar a la viuda para darle descendencia. Este texto no especifica si el hermano debía estar casado o soltero. ¿Implicaba esto que podía haber poligamia? Sí, si el hermano era soltero no había poligamia, pero si el hermano ya estaba casado, entonces sí tendría 2 esposas. Por lo tanto, la ley del levirato que está en el Nuevo Testamento implicaba que podía vivirse la ley de la poligamia perfectamente, como hemos visto que todavía se practicaba en el tiempo de Jesús, y en ningún momento vemos a Jesús condenando esto. Les condena por no creer en la resurrección y les explica cuál es el plan de Dios. Pero en ningún momento se condena la poligamia. ¿Se dan cuenta que no hay ninguna condena por parte de Jesucristo en este ejemplo del levirato hacia la poligamia? Era algo excepcional, algo tolerado, no era lo ideal, pero tampoco iba en contra de los mandamientos de Dios, ni mucho menos. En este caso, como dice, de los 7 hermanos, es un ejemplo extremo usado por los saduceos para cuestionar la resurrección. No describe una situación común, sino una argumentación teológica. Pero Jesús les responde, ya lo de que en la resurrección no se casarán, porque lógicamente el matrimonio se tiene que hacer aquí. Este es otro tema, el de siempre, de que vamos, pues si vamos a vivir como familias o no, pero ese es otro tema, que ya lo he hablado en otros vídeos. La conclusión es que el levirato podía implicar poligamia en ciertos casos, no siempre. Y el punto principal de este pasaje no era la poligamia, sino la resurrección. Pero lo que está claro es que desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la poligamia era legal, era tolerada, era una excepción, no era lo normal, pero en todo caso era una ley que se vivía y que se podía vivir de alguna manera. Yo creo que está muy claro en la historia de la poligamia, aquellos que pretenden acusarnos de anticristianos, antibíblicos o pecadores por vivir la ley de la poligamia durante un tiempo en la restauración del Evangelio, pues están cometiendo un error histórico, un error bíblico, y sobre todo un error creo yo, de falta de comprensión de lo que es el cristianismo y de lo que pueden ser las diferentes épocas en las cuales se viven ciertas leyes de una manera o ciertas leyes de otra. Vemos, por lo tanto, que no hay ni una condena. Me gustaría que aquellos que nos acusan de haber vivido esta ley de forma anticristiana o contrario a las leyes del Señor o de forma pecaminosa, me gustaría que demostraran cuál escritura en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, para aquellos que son solo Biblia o se agarran a la Biblia como principal creencia, como nosotros también lo creemos, por supuesto, la Biblia, como el canon establecido por el Señor, donde hay un solo versículo que condene la poligamia. No hay ninguno. De hecho, vemos la regulación, vemos la práctica en los antiguos patriarcas, vemos la práctica aún en el Nuevo Testamento y vemos hasta la regulación de la poligamia en la ley de Moisés. Por lo tanto, no hay ninguna condena, no fue un pecado. El pecado es hacerlo fuera de las leyes del Señor y fuera del consejo del Señor. No hay ningún pecado. ¿Qué pasó en la restauración? Y con esto termino. No quiero hacerlo muy largo. ¿Qué pasó en la restauración? Cuando el Señor restaura la iglesia, restaura todas las cosas. Y entre ellas restauró durante un tiempo determinado, con un propósito determinado, que ya lo hemos explicado en otros vídeos. Tienen por ahí un vídeo que hice con el hermano Abraham Merubia. Hablamos hora y media de la poligamia y de sus consecuencias, sus implicaciones y tal. Si acaso lo pondré en los comentarios por si quieren revisarlo para que tengan más información, pero aquí me centro específicamente en la historia y en la falta de condena. Por lo tanto, justificar que la poligamia, aun siendo algo extraño, aun siendo algo excepcional, por decirlo de alguna manera, en ninguna manera es pecado ni es contrario a la ley del Señor, sino que es una excepción que se ha vivido en ciertas ocasiones por ciertas personas. De hecho, en la restauración del Evangelio, cuando se restauraron estas verdades y se les mandó a ciertas personas que vivieran esta ley, no querían vivirla. Durante muchos años el profeta José Smith recibió esta revelación a principios de los años 30 y hasta los años 40 no vivió esta ley, no quiso vivirla, no quiso enseñarla. De hecho, y a los que se las explicaba, pues tampoco, no querían. Eran gente muy religiosa, eran gente muy piadosa, eran gente con altos valores morales, y para ellos esto realmente les chocaba a su mente, les chocaba a su corazón y les chocaba con todos sus valores, ¿no? Para ellos resultaba muy incomprensible
que el Señor les pidiera vivir esta ley. Tenía un propósito, y ya lo sabemos, están explicando en este vídeo, si quieren verlo, pero lo que está claro es que no era algo que, como cuentan, ¿no?, que querían, eran lascivos, eran, no sé, gente viciosa que quería justificarse y quería tener muchas esposas para tener mucho placer y mucha lascivia, ¿no? Es todo lo contrario, no. Brigham ya decía que prefería estar muerto a vivir esta ley, aunque luego la vivió y la vivió completamente, ¿no? Y varios datos que son importantes, y con esto termino. Primero, no querían vivirla. Segundo, muy poquitos vivirán esta ley. Es decir, no todos los santos los últimos días fueron polígamos. De hecho, entre el 5 y el 10% vivieron esta ley, y lo hicieron por asignación. No por decir, yo me hago mormón y tengo 7 esposas. No, ni mucho menos. Ninguna persona podía vivir esta ley si no era llamado por el profeta y se le asignaba esta responsabilidad de tener más de una esposa. Luego, otra cosa que nos dicen es que esta ley estaba en contra de las leyes de Estados Unidos en ese momento, y que por tanto estábamos quebrantando la ley al vivir la poligamia. Esto es falso, ¿no? El momento que se publica y se hace pública la ley que se vive la poligamia, que es a partir de la década de 1850, no hay ninguna ley en Estados Unidos que prohíba la poligamia. Hay un vacío legal. De hecho, a partir de ahí se empiezan a crear leyes, porque claro, causó un revuelo social en Estados Unidos y muchos se echaron las manos a la cabeza, empezaron a insultar, y entonces sí, empezaron a hacer leyes, la ley de Edmund Tucker y demás, y otras leyes que llevaron a ser constitucionales, y al final sí que ya se prohibió oficialmente, y la Iglesia, por revelación, canceló esta forma de matrimonio plural y se dejó de practicar. Por lo tanto, como hemos dicho, la ley del matrimonio plural fue recibida por revelación y retirada por revelación, cancelada ya definitivamente en el año 1890, y desde entonces ningún miembro fiel de la Iglesia ha practicado este matrimonio. Seguimos siendo monógamos como la mayoría de los miembros. Repito, solo entre el 5 y el 10% de los varones de la Iglesia, por asignación y revelación, vivieron esta ley. El resto de los santos de los últimos días eran monógamos, como todo el resto de la cristiandad, y la ley se vivió porque se recibió por revelación, y se canceló porque se recibió por revelación. Por lo tanto, creo que quede muy claro esto, y lo único que invito y que pido es la comprensión, la tolerancia de las personas, la realidad, que estudien la historia, que muchas veces no estudian su propia historia, como en el último vídeo que hablábamos del diezmo, que nos criticaban muchos con el diezmo, cuando las iglesias cristianas por cientos de años, por siglos, han vivido la misma ley del diezmo y nadie se lo echa en cara, ¿no? Son diferentes interpretaciones, diferentes cosas, pero tu propia historia a veces te juzga y te condena. Y antes de condenar a otros, revisa tu historia, revisa tus datos, y si tú eres cristiano y condenas a los santos de los últimos días por haber vivido la poligamia, lo que estarás condenando es a Abraham, a Isaac, a Jacob, al rey David, a Moisés. Estarás condenando a todos esos. Entonces, si tú condenas a José Smith o a Brigham Young porque practicaron la poligamia, estás condenando a Moisés, a Abraham, y a Isaac y a Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, que las 12 tribus de Israel son de 4 mujeres diferentes. Estarías condenando a ellos al mismo pecado. ¿Te das cuenta? La incongruencia cristiana, o la verdad incómoda que digo. Si tú eres cristiano y aceptas a Abraham, Isaac y Jacob, ¿por qué condenas por lo mismo que hicieron ellos a José Smith o a Brigham Young o a Parley P. Pratt o a los primeros apóstoles de la Iglesia restaurada de Jesucristo en el siglo XIX? No tiene ningún sentido. Y dirás, no, es que ellos se lo inventaron. Bueno, pues podríamos decir Moisés y Abraham también se inventaron, que Dios les hablaba y que les mandó, o que les permitió tomar más de una esposa, porque en los registros históricos de la Biblia no dice nada de esto. Si es que es el mismo caso. Por eso pido tolerancia, comprensión. Recuerdo, no hay ningún versículo en la Biblia que condene el matrimonio plural o la poligamia, sino que era un caso excepcional autorizado por el Señor con un propósito específico en cada ocasión. Por lo tanto, antes de condenar, revisar tu historia, aceptar los hechos y no condenar una cosa sin condenar la otra. Seamos sensatos, seamos conscientes y seamos realmente cristianos. Amemos al prójimo como nosotros mismos. Que Dios les bendiga.